Adela Micha, la periodista más temida del país, sí, la misma que le saca la verdad hasta las estatuas, se ha unido con Casu, la jefa suprema del trap, para lanzarle un misil legal a Cristian Nodal y a toda la dinastía Aguilar. Y ojo, porque el motivo de esta demanda es tan inesperado que hasta el guionista de La Rosa de Guadalupe diría, esto es demasiado dramático hasta para mí. Una periodista con más de 30 años en la trinchera mediática, que ha hecho sudar frío a políticos blindados por el poder, unida a una artista argentina que ha demostrado tener más agallas que toda la industria musical mexicana junta. Dos mujeres que, en teoría, no tenían nada en común, ahora forman el dúo explosivo que ni Bad Bunny y Grupo Frontera se atrevieron a imaginar. Y cuando sepan exactamente que le están reclamando a Nodalia, sí, yo también me inventé ese nombre para abreviar el drama, entenderán por qué esta alianza es tan inevitable como los memes después de cualquier escándalo. Pero calma, antes de que les suelte el chisme que les va a voltear la cabeza, necesito llevarlos al origen de este culebrón. Porque esta historia tiene más capas que una cebolla, y más lágrimas que un divorcio en vivo. Todo comenzó con una entrevista que jamás debió grabarse. Adela Micha, nacida el 25 de mayo de 1963 en CDMX, forjada en los pasillos de Televisa cuando Jacobo Zabludovsky la vio acarreando cables y pensó, esta no es jalacables. Esta es jalaverdades. Desde entonces, se convirtió en una de las periodistas más respetadas y temidas de México. Ha entrevistado presidentes, narcos y hasta artistas que creen que cantan bien. Fundadora de su propio medio digital en 2016, La Saga, Adela decidió hacer lo que nadie más había tenido el valor, o el deseo suicida, de intentar, sentarse frente a Cristian Nodal sin guión, sin censura, sin filtro de Instagram para suavizarle la verdad. La entrevista se grabó en Houston, con 3 cámaras listas para captar hasta el pestañeo más incómodo. Nodal llegó solo, sin su ejército de publirrelacionistas, sin Ángela fiscalizando cada palabra y sin Pepe Aguilar monitoreando las preguntas como si fuera el SAT. Y fue ahí, en ese momento íntimo y sin blindaje, donde todo se desplomó para la familia Aguilar. Nodal, en un ataque de sinceridad que ni él mismo vio venir, mencionó a Casu de una forma que dejó clarísimo que ella sigue teniendo un espacio VIP en su corazón, uno al que Ángela jamás recibirá invitación. Cuando los Aguilar se enteraron del contenido de esa entrevista, no movieron un dedo, movieron toda una maquinaria de poder que hace que Retumba Polémica parezca un juego de canicas. Porque hay que entenderlo, los Aguilar no son solo un grupo de cantantes rancheros. Son un emporio mediático con tentáculos que alcanzan hasta las oficinas donde se decide qué artista sale en la portada y cuál desaparece del mapa. Y cuando Pepe Aguilar, ese señor con más de 12 millones de discos vendidos y 4 Grammy que podrían usarse como pisapapeles de lujo, decidió que esa entrevista jamás debía ver la luz. Ahí fue cuando empezó el verdadero espectáculo. Bueno, digamos que sus métodos no fueron precisamente diplomáticos, más bien parecían una clase express de cómo presionar sin dejar huellas digitales. Según la periodista Inés Moreno, la dinastía Aguilar no solo pidió revisar el contenido antes de que saliera al aire, no, ellos quisieron control editorial absoluto. Querían decidir que sí, que no, y hasta cuántos segundos de respiración se podían dejar en el video. Básicamente, pretendían convertir a Adela Micha en la vocera oficial del club de fans de los Aguilar. Y aquí es donde se equivocaron más feo que un mariachi desafinado a las 3 de la mañana. Porque Adela Micha no es cualquier periodista. Estamos hablando de la mujer que ha ganado el Premio Nacional de Periodismo, el Laurel de Oro, y que es reconocida como una de las defensoras más implacables de la libertad de expresión en México. Una mujer que ha plantado cara a gobiernos, cárteles y poderes fácticos sin pestañear. ¿De verdad creyeron que iba a agachar la cabeza ante la presión de una familia de cantantes? Por favor. Pero la novela no termina ahí, porque mientras los Aguilar intentaban enterrar esa entrevista, en la otra punta del continente, en Argentina, Casu estaba viviendo una experiencia que la iba a encender como dinamita.
Julieta Emilia Casuelli, alias Casu, nacida el 16 de diciembre del 93 en Fraile Pintado, Jujuy. La jefa del trap argentino, que levantó su carrera a pulso, sin padrinos ni recomendaciones VIP, estaba enfrentándose a uno de los retos más injustos, la maternidad en solitario. Y aquí viene el plot twist indignante. Resulta que Nodal, sí, el mismo que presume en redes su jet privado, vacaciones con la familia Aguilar y lujos que parecen sacados de Cribs, no le estaba asegurando ni un techo digno a su propia hija. Casu tuvo que admitir públicamente que estaba buscando casa, que la renta era absurda, y que debía trabajar el doble para aspirar a comprar su propio hogar. Ahora, que quede claro, Nodal no es un músico callejero tocando en el metro. Este hombre llegó a acumular una fortuna de $120 millones. Hoy, según Celebrity Network, anda decaído con unos 20 millones. Sí, pobrecito, apenas para sobrevivir. Y aún así, su hija no tiene garantizada la seguridad de un hogar estable. Mientras tanto, Casu se estaba rompiendo el alma, entrevistas, giras, portadas de revistas, promoción de su música, todo para darle a su hija lo que su padre debería ofrecer por obligación, por vergüenza y por sentido común. Pero lo que realmente encendió la mecha fue cuando Casu se enteró de los intentos de censura contra Adela Micha. Porque aquí hay que entender algo clave del carácter de esta mujer, si hay algo que Casu odia más que la injusticia, es que intenten silenciarla. Casu no es solamente una artista consagrada en el trap y la música urbana, es también una defensora nata, casi instintiva, de los derechos de las mujeres y de la libertad de expresión. No necesita portar pancartas para dejar clara su postura, la vive, la respira y la defiende cada vez que alguien intenta silenciar una voz incómoda. Cuando se enteró de que había personas moviendo hilos para callar a una periodista por atreverse a tocar temas que incomodaban a ciertos poderosos, no dudó ni un segundo. Su postura fue firme, contundente y absolutamente irrefutable. De acuerdo con reportes de Univisión y el Diario de las Américas, Casu declaró públicamente que estaba en total desacuerdo con cualquier intento de censura hacia periodistas, incluso si no simpatizaba con ellos o no coincidía en sus opiniones. Para ella, la libertad de expresión no se negocia. Su mensaje fue cristalino: Adela Micha debía poder transmitir la entrevista completa, sin cortes, sin ediciones caprichosas y sin presiones externas disfrazadas de sugerencias. Esta posición, tan directa y sin filtros, la colocó de inmediato en una línea de confrontación frontal con los intereses de la familia Aguilar. Una familia acostumbrada a tener la última palabra en todo lo que se cuenta de ellos. Y aquí es donde la trama da un giro inesperado. Mientras Casu defendía de manera abierta y pública el derecho de Adela Micha a difundir la entrevista sin manipulaciones, comenzó a tener con ella conversaciones privadas. Lo que en un principio parecía solo un contacto entre dos mujeres de mundos diferentes se convirtió en un intercambio de confidencias y datos que revelarían conexiones mucho más profundas y peligrosas de lo que cualquiera en la industria habría imaginado. En este punto necesito hacer una pausa estratégica, porque hasta aquí el relato ya pinta grave, hablamos de presiones mediáticas, de paternidad ausente y de intentos descarados de censura. Pero lo verdaderamente explosivo aún no lo he dicho. La pregunta es si están listos para escuchar la verdadera razón por la que estas dos mujeres decidieron unir fuerzas y lanzar un ataque legal sin precedentes contra Nodal y la familia Aguilar. Porque lo que está en juego no es solo dinero, no es solamente el derecho de un periodista a publicar, no es únicamente la irresponsabilidad paternal. Lo que está detrás es algo mucho más profundo, más calculado y más sistemático, que lleva gestándose en silencio durante meses y que ha enredado a todos los involucrados en una red de poder, intereses y secretos. Cuando este asunto salga a la luz, quedará claro por qué Ángela Aguilar ha estado desesperada por proyectar la imagen de un matrimonio perfecto, por qué Pepe Aguilar ha movido absolutamente todos sus contactos en los medios para controlar cada palabra que se dice, y por qué Cristian Nodal, pese a presumir que vive el amor de su vida, se ve como un hombre agotado, sin brillo,
con la mirada de quien carga un peso que no puede compartir. La primera pieza de este rompecabezas la encontró Adela Micha, sin siquiera buscarla, durante la preparación de esa entrevista que hoy muchos quisieran borrar de la historia. Y esa pieza, una vez que se encajó con lo que Casu ya sabía, cambió por completo el rumbo de esta historia. Porque la verdad es que los Aguilar no se esperaron a que la entrevista se grabara para empezar con su juego de presiones. No. Ellos comenzaron a mover piezas desde el momento en que se enteraron de que Cristian Nodal se iba a sentar frente a una periodista de peso, y que esta vez no podrían controlar el guión ni las preguntas. Según fuentes cercanas a la producción, las primeras señales de presión llegaron en forma de llamadas telefónicas tan amables por fuera como intimidatorias por dentro. Entre líneas se escuchaban advertencias, ofrecimientos de dinero para cancelar por las buenas la entrevista e incluso amenazas disfrazadas de consejos sobre las posibles consecuencias que enfrentaría Adela Micha si se atrevía a publicar material que afectara la pulida imagen familiar de los Aguilar. A simple vista, esto parecía un clásico caso de control mediático. Pero en realidad, aquello era solo la punta de un iceberg mucho más oscuro y profundo. Adela Micha, con más de 3 décadas de experiencia enfrentándose a las estructuras de poder, decidió seguir su instinto y comenzar su propia investigación. Y lo que encontró cambió por completo la narrativa. Descubrió que el matrimonio entre Nodal y Ángela Aguilar no había sido una historia de amor arrebatado, sino una operación calculada de relaciones públicas, diseñada y ejecutada desde el primer día. Documentos que Adela obtuvo a través de contactos clave en la industria revelaban contratos de imagen, acuerdos de exclusividad con ciertos medios y, lo más delicado, cláusulas específicas que obligaban a Nodal a sostener una imagen pública cuidadosamente construida. Dentro de estas cláusulas se incluía minimizar cualquier referencia a su relación con Casu y su hija, borrándolas prácticamente del mapa mediático. Pero Adela no se detuvo ahí. Su investigación reveló que la familia Aguilar no se había limitado a manipular titulares, también habían desplegado una campaña silenciosa para sabotear la carrera de Casu en México. Esto incluía cancelaciones de eventos a última hora, colaboraciones musicales bloqueadas en el último minuto y limitaciones extrañas en plataformas digitales que, misteriosamente, solo afectaban su contenido en territorio mexicano. Todo formaba parte de una estrategia deliberada para reducir su visibilidad, debilitar su influencia y, sobre todo, evitar que su nombre siguiera ligado al de Nodal. Mientras tanto, en el lado de Casu, la tormenta crecía por razones aún más graves. Los problemas de manutención hacia su hija no eran solo resultado de la negligencia de Nodal, había señales claras de que la familia Aguilar estaba metiendo mano en decisiones financieras clave relacionadas con la menor. Casu había contratado abogados especializados en derecho familiar internacional para establecer un acuerdo justo y estable, pero cada vez que parecía que estaba por cerrarse un trato, surgían obstáculos legales inexplicables, retrasos procesales y trabas burocráticas que solo podían ser producto de una interferencia deliberada. La sospecha se confirmó cuando su equipo legal descubrió que varios de los bufetes más influyentes de México, precisamente los que podrían haber representado a Casu, ya habían sido contratados previamente por la familia Aguilar. Esto generaba conflictos de interés que bloqueaban su contratación, dejándola con opciones reducidas y tiempos cada vez más en su contra. La estrategia era clara: desgastarla, aislarla y obligarla a ceder. Esto no era producto del azar ni una simple coincidencia desafortunada. Era una estrategia fría, calculada y meticulosamente diseñada para dejarla sin defensa efectiva, aislada en un laberinto legal donde cada salida estaba bloqueada. Lo verdaderamente grave comenzó a salir a la luz cuando Casu decidió que ya no bastaba con abogados, necesitaba ir más allá. Contrató a un equipo de investigadores privados para desentrañar por qué su caso, que en teoría debía ser sencillo, se había convertido en un campo minado jurídico. La información que estos investigadores encontraron fue un golpe seco: existía una campaña de desprestigio contra ella, perfectamente organizada,
con financiamiento que rastreaba directamente hasta México. El objetivo era claro: moldear la percepción pública para pintarla como una madre conflictiva, dispuesta a utilizar a su hija como arma para extorsionar emocional y económicamente a Cristian Nodal. La operación mediática era sofisticada y multifacética. Había artículos pagados en medios nacionales e internacionales, con titulares cuidadosamente redactados para sembrar dudas sobre su carácter. Ejércitos de bots en redes sociales repetían de forma coordinada las mismas narrativas. Influencers con audiencias masivas, de pronto y sin contexto, empezaban a cuestionar sus motivaciones, como si todos hubieran recibido el mismo guión. Todo esto no era improvisado, era una producción con presupuesto y estrategia. El fin era uno solo: demoler su credibilidad pública para que, llegado el momento de un juicio, su palabra valiera menos que un rumor mal contado. Y aquí es donde las investigaciones de Adela Micha y Casu comenzaron a cruzarse como dos ríos que desembocan en el mismo mar turbulento. Cada una había seguido su propio camino, por rutas distintas, pero ambas llegaron a la misma conclusión demoledora: estaban enfrentando a una maquinaria de poder dispuesta a usar cualquier método, sin límites éticos y con una impunidad que parecía blindada. El momento de quiebre llegó cuando Adela tomó la iniciativa y contactó directamente a Casu. No fue para una entrevista más, sino para plantearle una alianza real. La propuesta era arriesgada y ambiciosa: no solo publicar la entrevista censurada, sino exponer, con pruebas, toda la red de manipulación, intimidación y abuso de poder que habían documentado por separado. La respuesta de Casu no se hizo esperar. Fue tan rápida como contundente: sí. Y aquí es donde el asunto pasa de grave a explosivo. Porque la demanda que están preparando Adela Micha y Casu no se limita a Nodal y a la familia Aguilar. El alcance es mucho más amplio y peligroso. La querella incluirá a medios de comunicación que prestaron sus portadas para campañas pagadas, a empresas de relaciones públicas que diseñaron las estrategias de ataque, a plataformas digitales que habrían aplicado bloqueos selectivos, y a toda una red de cómplices que participaron directa o indirectamente en esta operación de silenciamiento y desprestigio. Cuando esta acción legal se presente oficialmente, no solo se abrirán expedientes, se abrirán grietas profundas en el mundo del entretenimiento, los medios y el negocio detrás de las celebridades. Y lo que salga de ahí puede reconfigurar para siempre quién controla la narrativa y quién la pierde. Las acusaciones que se están armando sobre la mesa no son cualquier cosa. No se trata de un simple me dijo, le dije ni de una pelea mediática para generar titulares. La lista es tan seria como extensa: difamación sistemática, interferencia directa en contratos comerciales, obstrucción de la justicia en procesos de manutención infantil, intimidación a periodistas, manipulación mediática y, aquí viene el golpe que pocos esperan, lavado de dinero disfrazado bajo contratos ficticios de imagen y publicidad. Porque, según las investigaciones, toda esta maquinaria de presión, silenciamiento y desprestigio no se estaba financiando con dinero limpio. El equipo de investigadores de Casu descubrió que una parte de los pagos a medios, influencers y operadores no se hacía de forma directa, sino que se canalizaba a través de empresas fantasma y contratos de servicios inexistentes. Un flujo de dinero que, al rastrearlo, apuntaba a fuentes que la familia Aguilar ha mantenido cuidadosamente en las sombras. Y no estamos hablando de simples rumores. La evidencia es contundente y, en términos legales, difícil de rebatir: grabaciones de conversaciones telefónicas donde se negocian pagos y condiciones, contratos firmados con cláusulas sospechosas, transferencias bancarias rastreadas hasta cuentas de dudosa procedencia, correos electrónicos con instrucciones detalladas, testimonios de personas que participaron directamente en las operaciones y documentos internos de agencias de relaciones públicas que detallan paso a paso la estrategia. Todo está ordenado, documentado y listo para ser presentado ante los tribunales. Pero lo más impresionante no es la magnitud del escándalo, sino la determinación de estas dos mujeres.
Porque enfrentarse a los Aguilar no es como discutir con cualquier familia del espectáculo. Estamos hablando de un clan con conexiones políticas de alto nivel, una influencia mediática que puede moldear la opinión pública a su antojo y recursos económicos que parecen no tener fondo. Aún así, Adela Micha y Casu decidieron dar un paso al frente. Asumieron el riesgo consciente de que lo que están haciendo puede costarles mucho más que su reputación. Lo hacen porque, para ellas, hay cosas que pesan más que la seguridad personal, la verdad y el derecho a contarla. Y créeme, lo que viene después de esta revelación va a ser todavía más fuerte. La demanda ya está en proceso, armada por un equipo legal internacional que reúne a especialistas en derecho mediático, derecho familiar y derecho penal. Porque aquí no estamos hablando solo de faltas civiles que puedan saldarse con una compensación económica. Algunas de las acciones documentadas cruzan la línea hacia delitos graves que podrían terminar con consecuencias penales para quienes resulten responsables. Cuando este caso estalle públicamente, no solo será un terremoto en la industria del entretenimiento, será un precedente que podría cambiar para siempre cómo se maneja el poder detrás de las cámaras. Cuando esta demanda sea presentada oficialmente, cuando toda la evidencia esté expuesta sin filtros, cuando los testimonios se transmitan sin cortes y frente a las cámaras, quedará claro que lo que estamos presenciando no es simplemente el final de un matrimonio mediático. Es el derrumbe de un sistema entero de manipulación, intimidación y abuso de poder que ha operado en las sombras durante demasiado tiempo. Micha y Casu no están peleando únicamente por sus derechos individuales. Están defendiendo algo mucho más grande, el derecho a la verdad. El derecho a la justicia y el derecho de que ninguna mujer vuelva a enfrentar sola la irresponsabilidad y el control de hombres poderosos con más contactos que escrúpulos. Y lo más inspirador de todo esto es que lo están haciendo juntas. Dos mujeres que, a simple vista, no tenían nada en común, ahora unidas por una causa que supera cualquier diferencia personal, cultural o profesional. Una periodista mexicana con décadas de trayectoria y una artista argentina que apenas empieza a escribir su historia, pero con una determinación que no se quiebra ante nada. Esto es exactamente lo que el poder teme, la unión de las mujeres. Porque cuando ellas deciden que ya no van a tolerar ni una injusticia más, cuando acuerdan apoyarse sin importar las consecuencias, cuando ponen la verdad por encima de la comodidad, es entonces cuando los imperios comienzan a temblar. La demanda será presentada de forma simultánea en México y Argentina. Los medios internacionales ya tienen la lupa puesta en esta historia. Organizaciones de derechos humanos han ofrecido su respaldo. Colegios de periodistas están cerrando filas con Adela. Y movimientos feministas en ambos países han declarado su apoyo a Casu. Mientras tanto, Nodal sigue cantando en sus conciertos sobre tristeza, dolor y amargura, pero ya no es solo interpretación artística, es el reflejo de una vida que se le escapa entre las manos. Porque, finalmente, está enfrentando el precio real de sus elecciones, haber elegido la mentira en lugar de la verdad, la comodidad en lugar de la responsabilidad, los intereses familiares en lugar del amor auténtico. Y aquí está la ironía más cruel, Nodal lo tenía todo. Una mujer que lo amaba sin condiciones, una hija que lo miraba con admiración, una carrera en su punto más alto, el respeto de su público, la admiración de sus colegas y una fortuna sólida. Y lo cambió por un matrimonio pactado, por la aprobación de una familia que lo ve como una ficha útil, por una imagen pública que se desmorona más rápido de lo que pueden maquillarla. Ahora, cuando por fin comprende lo que perdió, es demasiado tarde. Casu ya no es la mujer que lo esperaba en silencio. Casu se ha convertido en una guerrera que lucha no solo por sí misma, sino por todas las mujeres que han vivido el mismo abandono y la misma manipulación. Y lo que viene será un golpe mediático sin precedentes. La entrevista censurada de Adela Micha saldrá a la luz, completa y sin cortes, como parte de la evidencia en el juicio. Ahí escucharemos de la boca del propio Nodal confesiones que pueden cambiar para siempre la narrativa que nos han vendido. Lo oiremos hablar de su arrepentimiento, de su dolor real por haber perdido a Casu, de la presión asfixiante de los Aguilar,
de las decisiones que lo han arrinconado en un callejón sin salida emocional y profesional. Pero también escucharemos lo más oscuro, acuerdos firmados sin leer a fondo, presiones directas para alejarse de su hija, y la verdad detrás de una boda que no fue un cuento de amor, sino un contrato comercial con fecha de caducidad. Y cuando todo esto deje de ser un rumor y pase a ser un hecho de dominio público, cuando cada ciudadano tenga acceso a la información completa, sin filtros ni manipulaciones, el mundo entero podrá juzgar por sí mismo quién ha estado diciendo la verdad y quién ha estado construyendo auténticos palacios de mentiras, sostenidos únicamente por el miedo y la apariencia. Casu ya había dado una lección magistral de integridad cuando, en medio de todo el caos que vivía, eligió no hablar mal de Nodal frente a las cámaras. Muchos confundieron su silencio con fragilidad, pero estaban muy equivocados. Ese silencio no era sumisión, era una jugada maestra. Ella estaba observando, tomando nota, acumulando pruebas, conectando piezas. Cada día en silencio era un ladrillo más en una muralla que estaba construyendo pacientemente para el momento exacto en el que la verdad pudiera explotar con la mayor fuerza posible. Ese momento llegó cuando decidió unir fuerzas con Adela Micha. Porque aquí ya no se trataba de la palabra de una madre herida contra la de una familia poderosa, se trataba de evidencia concreta, de investigación meticulosa, de documentación exhaustiva y lo más importante, de respaldo legal internacional. Era David y Goliat, pero en esta versión, David venía armado con todo un arsenal jurídico y mediático. Este momento que estamos viviendo es histórico. No solo porque pone al descubierto verdades ocultas, sino porque está marcando un antes y un después en la forma en que las mujeres alzan la voz en un mundo dominado por estructuras de poder que buscan silenciarlas. Cada paso que dan Adela y Casu es un golpe directo a esos muros invisibles que durante años han mantenido a las víctimas en la sombra. Es un llamado a la valentía para todas aquellas que han sentido miedo o incertidumbre, no están solas. Y no se trata solo de ellas, ni de esta demanda. Esto es una señal de cambio, un faro para quienes creen que el sistema no puede ser derribado. Porque cuando dos mujeres deciden que la verdad vale más que el silencio, cuando transforman su dolor en fuerza colectiva, están escribiendo la historia con letras gigantes. Están demostrando que el poder, aunque sea inmenso, no es invencible. Que la justicia, aunque demore, siempre encuentra su camino. Imagina un futuro donde la palabra de una mujer valga tanto como la de un hombre poderoso. Donde ninguna madre tenga que criar en la soledad, donde ningún periodista tema perder su voz por contar lo que otros callan. Ese futuro está más cerca que nunca, porque ya hay quienes están construyendo los cimientos para que sea una realidad inquebrantable. Y tú, que me escuchas o lees ahora, puedes ser parte de ese cambio. Cada like, cada comentario, cada vez que compartes esta historia, estás ayudando a que esa verdad crezca y se haga imposible de ignorar. El camino no será sencillo. Habrá resistencias, habrá ataques, habrá quienes intenten manipular la narrativa para proteger sus intereses. Pero hay algo que esos poderosos olvidan, la fuerza de una verdad bien fundamentada, el poder de una comunidad unida y la imparable determinación de quienes luchan por lo justo. Esa es la verdadera revolución que estamos presenciando, la de la justicia, la igualdad y la valentía. Así que mantente atento, porque esta historia apenas comienza a desplegar sus capítulos más sorprendentes. Lo que está en juego es mucho más que un caso legal o una disputa mediática, es la oportunidad de cambiar para siempre las reglas del juego. Y en esa transformación, cada voz cuenta, cada apoyo suma, y cada acción tiene el poder de hacer historia. ¿Estás listo para ser parte de este cambio monumental?